El grave error cuando se habla del dominio mental. El sistema adoctrina y manipula, pero únicamente a los ciudadanos que permiten ser envenenados, enredados, intoxicados. Nunca se puede condicionar a un ser humano que vibra en quinta dimensión. Los hombres y las mujeres que han tomado conciencia y activado sus almas, de repente son inmunes a tales agresiones. Es como habitar una burbuja que actúa como escudo que, sin embargo, es invisible para cualquiera. Se trata del sentir, del palpitar, del participar de la vida del mundo desde la genuina esencia. Vibrar en quinta dimensión. Asimismo, amigos y amigas, camaradas, compañeros en el camino, distinguidos oyentes del podcast, aunque a primera instancia este planteamiento parezca absurdo o ridículo, la solución a la intervención del poder en la mente del ciudadano sucede porque el hombre o la mujer están situados en los deseos y en las emociones, en vez de los sentimientos y las necesidades. ¿Resulta abstracto? Para muchas personas, mencionar deseos o necesidades y referirse a emociones o sentimientos es exactamente lo mismo, porque ambas palabras parece que son sinónimos de las mismas cosas. Sin embargo, el ser humano que se desembaraza de la armadura del sistema y se quita la máscara de las apariencias, sabe perfectamente que hay una evidente diferencia, un matiz excepcional que marca la diferencia entre unas y otras. Se trata del espacio del tiempo y de la vida del instante presente, de ese momento. Se trata de que las acciones descritas en unos casos son sensaciones momentáneas, mientras que en los otros equivalen a la expresión permanente del ser humano. Un ser humano que se desarrolla constantemente nunca es una persona que basa su vida desde el ego. Para nada, no, es que no es así la cosa. Un ser humano que actúa constructivamente jamás es una persona que base su vida en el temperamento materialista que condiciona y a su vez destruye. Existe el autoengaño, pero también existe la oportunidad para desplegar nuestra totalidad en la comunidad, partiendo de ese abrazo interno, de ese abrazarse por dentro para conciliarse con la esencia, con la genuina energía que nos habita. Hermanos, seres humanos, de lo que se trata al final es construir, construir, crear. Somos artistas, somos protagonistas, co-creadores del mundo que habitamos. Construir, en vez de enredarse en el zig-zag de instantes múltiples que son una especie de montaña rusa que sube y baja con la sensación de avanzar, la misma sensación que tiene el hámster que corre en su rueda dentro de la jaula. Nunca se mueve, nunca, jamás. Las armas del poder del sistema son poderosas, pero jamás son el poder. Con las armas, los gobiernos adoctrinan. Una arma es la propaganda. Una mentira repetida suficientes veces termina por convertirse en creencia popular, pero solo para quienes se mueven en la razón y con la lógica de la mente, en vez del palpitar de la genuina esencia, de esa energía que vibra en nuestro interior. Y es una energía a proyectarse para emerger con nuestra totalidad allí donde estamos. A la mente es muy fácil conocerla, porque se la diseña desde la infancia. Por eso es sencillo controlar a los adultos, porque desde temprana edad se restringe la vibración del alma y se limita la energía del ser humano que se viste de ego, con su armadura de apariencias. Entonces es cuando se desenvaina esa espada, ¿no? Que puede ser una afilada espada de miedo y codicia
y violencia, es decir, un sinfín de cualidades que no son la bondad del alma misma. Es el sistema quien diseña la mente de la ciudadanía planetaria, sobre todo de Occidente. Sin embargo, el alma es impredecible. El palpitar de la esencia humana es espontáneo. Por consiguiente, el hombre y la mujer que se abraza por dentro y se concilia con su energía, actúa con naturalidad, actúa en función de su intimidad, en vez del artificio mecánico del piloto automático inculcado por el sistema, incrustado en la actualidad desde los algoritmos de la red del Internet y esa llamada inteligencia artificial que tiene mucho de inteligencia emocional. Fíjense que es lo mismo, pero aumentado. ¿Cómo podemos hablar de inteligencia emocional cuando el sentir es la base que se distorsiona en la emoción y cuando esa inteligencia está negando los propios atributos de la percepción, de la intuición, de todo lo que conlleva un palpitar íntimo y una fuerza ancestral, porque es la herencia de todos nuestros antepasados impresa en el ADN? Hay una sabiduría innata en los seres humanos. El mecanismo automático y la reacción que se anticipa es lo que hace de los poderosos los amos del mundo, simplemente porque la población mundial no es consciente de su poder, el libre albedrío. Amigos y amigas, el emerger desde la genuina esencia para expresarse desde la intimidad y manifestar la identidad individual que caracteriza a cada ser humano que vibra en sociedad, representa la autenticidad que se exhibe desnuda, sin vergüenza ninguna, con honestidad. El trayecto vital proviene de los principios. Los principios son los pasos que parten de un paso inicial que se va repitiendo con el palpitar que marca el ritmo. La palabra lo indica. Principio, primero, prioridad. Todo gran trayecto comienza con un simple paso, un paso ejercido desde el convencimiento interior, la confianza y la convicción que facilitan el avance que da forma a la construcción. Una construcción repleta de contenido, de significado, de energía vital, que refleja la aventura, la aceptación del desafío, la siembra para el legado en la tierra. Es un viaje, la estancia en nuestro planeta es un precioso viaje. Es el descubrimiento precisamente de la tarea durante este paseo por la tierra. Un principio y un valor nada tienen que ver. Los valores son volátiles, los valores suelen sustituirse los unos por los otros según el interés del momento, según la circunstancia, dependiendo de la presión externa que afecta la opinión y la motivación, mientras que los principios son completamente estáticos, radicales, inamovibles, atemporales, universales, y sobre ellos es que se construye en tierra firme. Nunca sobre el barro que cuando se moja se derrumba lo que previamente se intentó levantar. La lista rápida de emociones ofrece un resultado negativo. Muchas emociones son feas y desagradables. Ira, rabia, odio, asco, rencor, etcétera, etcétera. No es que haya una emoción buena por cada emoción mala, como en el caso de la tristeza y la alegría. Además, se confunden las emociones, porque la excitación y la calma tienen que ver con el temperamento. Es decir, hay individuos que sienten serenidad y profundidad y raramente se agitan o alteran porque no va con su carácter. El ánimo es el que viene y va. El ánimo es en el ánimo que se dan las emociones.
los efectos cambiantes, múltiples, momentáneos, transitorios. Nadie permanece con ira toda una semana o con rabia todo un mes, tampoco con asco durante un año entero. Incluso el rencor no dura siempre. Nos definen los actos y los hechos que protagonizamos, nunca las palabras que decimos o escribimos, jamás lo que otros puedan decir acerca de nosotros, a pesar de una campaña de descrédito mediático o una lluvia de premios y aplausos. Es en la intimidad de nuestro ser que establecemos la valía, la autoestima, el significado de nuestra vida. La opinión que podemos o nunca compartimos, esa que tenemos, depende de cada uno de nosotros. Pero cuando hay criterio propio es porque la influencia externa no consigue su cometido. ¡Fantástico! Lamentablemente, vivimos tiempos de tergiversar ideas y conceptos. La inteligencia artificial muestra en los buscadores lo que conviene, según la Big Data del usuario, así como la intención del algoritmo o la aplicación o la web en la que estamos. Los diccionarios y las escuelas hablan, por ejemplo, de confianza y sorpresa, como emociones. ¡Wow! ¡Gravísimo error! La ansiedad es una emoción o más bien una sensación, al igual que la incomodidad y el aburrimiento son sensaciones. También la confusión y la desorientación son sensaciones, más que emociones, pero todo se enreda constantemente. La juventud pierde su diálogo interior mientras mira las pantallitas de los dispositivos electrónicos. Un antojo es un deseo, pero un antojo nunca es una necesidad, más bien puede ser una tentación que aparece para desestabilizar. En verdad, el ser humano necesita pocas cosas y las pocas cosas que necesita, las necesita muy pocas veces. Pero el sistema basado en lo industrial y el consumo frenético muestran lo contrario, empujan hacia la materialidad. No es necesaria la indignación y el sufrimiento, pero ahí están flotando en el ambiente. El dolor sí lo es, necesario. Pero es necesario que no sea permanente. El dolor es una de esas cosas raras que te hacen conscientes de la vida. ¿La envidia es necesaria? Los sentimientos son necesarios y son el resultado de las actividades necesarias del ser humano para que evolucione al siguiente estadio. Se habla de sentir miedo, pero el pavor o el pánico o el temor o el terror, además de instantáneos o como reacción a una acción concreta, es una sensación que debería erradicarse. Puede eliminarse por completo porque está prefabricada. Fijaros bien, sentir miedo o sientes y sientes desde el alma y el alma no conoce el miedo, o entonces tienes miedo, es decir, es una posesión. El tener es algo que tomas, ¿eh? Tengo miedo, lo agarras, lo quiero y lo tengo, miedo. ¿Cómo es que se elimina por completo esta sensación prefabricada? ¿Cómo? Silenciando las invenciones del sistema, anestesiando nosotros las ilusiones, es decir, evitando esa intoxicación de hechizos multicolores del sistema. Esto ocurre únicamente en la quinta dimensión, cuando se ignora el miedo sin necesidad de combatirlo, y asimismo todo lo demás, cuando ignoras la codicia, cuando ignoras el egoísmo, cuando ignoras, es decir, todas las emociones negativas, verás que no hay necesidad de combatir nada, no hay que luchar, no hay que pelear, simplemente hay que fluir con la vida a plenitud de facultades. Y eso significa vibrar, y hablamos de quinta dimensión para diferenciar la opción de una vida miserable, que ubicamos en la tercera dimensión, y sin embargo estar en cada instante
en el momento de la elección de tomar una decisión en esa cuarta dimensión, que no es más que la conciencia, es decir, la conciencia es la cuarta dimensión que, como un semáforo en naranja, te da pie a poner la luz en verde o en rojo, es decir, decantarte hacia la tercera dimensión o simplemente decantarte hacia la quinta, donde se vibra, es decir, donde eres consciente de tus atributos y te proyectas. Te proyectas en la vida, en la comunidad, y estás creando el mundo, ese mundo que nos habita en el alma. Y en el alma, repito, hay bondad, no hay maldad. Lo que sale del alma siempre es favorable. De ahí los principios humanistas, principios, no valores. Espero poder estar explicándome lo suficientemente bien como para que llegue el mensaje. Distinguidos oyentes, deseos y emociones no son necesarias, pero sobre todo nunca son convenientes y jamás son acertadas. Ningún deseo que finalmente se cumple te complace en su totalidad. Sueles querer la nueva versión, o el objeto de mayor potencia y capacidad, o la casa más grande, el auto más rápido. La nostalgia es una emoción. ¿Tiene sentido la nostalgia? ¿Qué utilidad proporciona? En la quinta dimensión afirmamos: lo que no suma, resta. No tiene sentido dedicarle tiempo y energía a las emociones y los deseos. No tiene ningún sentido. Si algo no es útil, entonces es inútil. Resta. Otra falla está en considerar a la alegría como una emoción. Hay un gigantesco enredo desde temprana edad a través de la cultura del entretenimiento engañoso y la publicidad. La publicidad despierta deseos y emociones inexistentes. Inventan. Tan solo quienes son débiles de carácter caen en sus redes y permanecen atrapados mientras siguen alimentando su ego, es decir, afilando la espada. ¿Tiene sentido buscar la felicidad? Para el ser humano que vibra en quinta dimensión, encontrar la alegría es la clave. Suelen decir los psicólogos que alegría es una emoción que se expresa a través de la sonrisa. ¿Cuántos políticos sonríen a su electorado mientras explican una falsa noticia? ¿Cuántos carismáticos vendedores utilizan la sonrisa para colocarte un producto que falla o está caducado? La gratitud es una manera de ser y estar, nada que ver con una emoción, aunque ocasionalmente alguien da las gracias o reconoce un hecho que ensalza. Quizás es por cortesía o diplomacia, tal vez elogia y alaba, pero es algo fingido en cuanto al sentir interno de la persona. Concretamente el orgullo. ¿Será que hay un orgullo malentendido? Dice mi amigo: estoy orgulloso del resultado de mi libro porque como autor le he dedicado lo mejor de mí mismo y he cuidado la pedagogía de las ideas para hacerlo accesible, y además de revisar ortografía y seleccionar los mejores dibujitos y ilustraciones, esmerándome con los distintos tipos de letra y colores para resaltar los ejemplos. Estoy francamente orgullosísimo. Mi amigo me habla y lo que dice significa que está satisfecho por el resultado obtenido. Pero la misma palabra contiene otra intención muy distinta cuando se utiliza por la chica enamorada, que se ha peleado con un chico y le reclama: vamos, no seas orgulloso, cenemos a la luz de las velas con vino y olvidemos lo sucedido. Se nos ha enseñado que el orgullo es una especie de exceso de estimación hacia uno mismo, incluso en relación a los propios méritos que nos atribuimos, por los cuales a veces alguien se excede, sobrepasa el límite si se cree superior o se considera mejor que los demás. Entonces, en el agrado desmedido hacia algo propio, como por ejemplo una cualidad del aspecto físico, y a pesar
del prototipo estético promocionado por la época y el lugar, una persona sobrepasada de kilos se considera a sí misma bella y hermosa, ¿es orgullosa? Si la gorda se considera meritoria de piropos y silbidos, en vez de la delgadita y esbelta elegante muñequita, la compañera de clase con sobrepeso, ¿tiene un repentino ataque de soberbia y arrogancia? ¿O será que simplemente tiene una alta estima de sí misma y su belleza está evaluada desde su virtud y nunca desde el aspecto físico? Muchas personas se dejan atrapar, pero hay seres humanos inmunes al dominio mental, excepto en el caso, claro está, de los ciudadanos computadora y los cyborgs, autómatas del sistema. Ambos grupos colaboran con su adicción a la tecnología. El transhumanismo se erige como un asesinato del alma. Modificar el cuerpo físico que deja de ser humano, alterando su condición natural para poder realizar acciones que pueden ser propias de otras especies animales. Además de la arrogancia, del complejo de Dios, deviene un abanico de consecuencias inciertas y que pueden ser devastadoras. En gran medida, el uso de los dispositivos electrónicos son el tema crucial, pero la clave no pasa por desenchufarse y quedarse en la era del Paleolítico. Pasa por trasladarnos de una dimensión a otra, porque en ambas dimensiones puedes alcanzar con tu mano el celular. No es que asciendes a quinta dimensión y te colocas en otro espacio-tiempo más allá de la Tierra. No, seamos conscientes de que hay todo un engaño en todo aquello que la New Age fue en su momento, y hoy la ingeniería social, pues ¿qué hace? Pues crear grupos de disidencia donde existe simplemente el planteamiento de detectar quiénes son los disidentes. Entonces, decía que esa dimensión pues pasa por abrir una especie de paraguas jurídico en el territorio que protege a los ciudadanos, a los seres humanos que vibran en quinta dimensión, es decir, que se impulsan desde la propia intimidad, desde su energía, para trasladar sus tesoros internos a la comunidad, a esa comunidad naranja, a ese espacio, a ese territorio, a ese municipio donde está vibrando el azimut comunal, hombres y mujeres que participan de la gestión pública y de la administración local. Sugerimos que investiguéis acerca del azimut, de la Agenda Ciudadana Municipal Transformadora. Te invitamos a saber más. Puedes descargar el PDF Azimut, Éxodo a la Plenitud. Es gratuito, lo tienes en la plataforma Ciudadano Cósmico, lo tienes en cualquier buscador, lo tienes concretamente en la web azimut.online. Amigos y amigas, para dominar un colectivo o a un grupo social, incluso a un país entero o a la población mundial, la más eficaz de todas las armas ha sido siempre el adoctrinamiento mediante la mente en la temprana edad. Sobre todo el sistema opera de una manera radical y tremenda en aquellos ciudadanos que se obstinan en permanecer en la tercera dimensión, relacionándose con los deseos y con las emociones. La manipulación constante y severa, pero sin demasiada exigencia impuesta y ninguna represión física, es la que está presente en el Internet de las cosas. Durante décadas, bastó con actuar en las mentes de los ciudadanos, condicionando sus pensamientos y comportamientos desde lo mediático, desde lo cultural, desde el orden legal. En la actualidad, sin embargo,
la manipulación mediática de corte oficial, la desinformación que deja al ciudadano confundido y desorientado, así como la neurocomunicación y el neuromarketing y la biotecnología. Todas estas son armas canalizadas desde la ingeniería social, la inteligencia artificial, pero sobre todo es la expresión de una dictadura digital que viene desde el globalismo totalitario. Es por ello que nosotros hablamos de localítica. Deja de intentar saber qué pasa en el mundo y fíjate en lo que está pasando en la esquina de tu barrio. Amigos y amigas, los mecanismos utilizados para el control y la dominación que somete y explota a los seres humanos son cada vez más y más sofisticados, mucho más sutiles y suaves, apenas imperceptibles en el ciberespacio. El objetivo de esa sombra de convicciones que alteran el carácter ciudadano y modifican sus valores y prioridades está claramente dirigido al abuso de poder para la esclavización del mayor número de personas. Hombres y mujeres controlados a través de las emociones para controlar sus decisiones individuales y colectivas, presionando los deseos de los ciudadanos, estableciendo las corrientes de pensamiento y las tendencias que se enfrentan y pelean en el campo social, todo muy bien organizado, porque tiran de los hilos. Desde que el Internet se reveló como una arma militar, se ha ido comprendiendo mejor la finalidad de la inteligencia artificial, esa dictadura digital, esa tiranía que diseña y estructura una pequeña élite de entidades biológicas de inteligencia avanzada, torpes en el amor y con gran alergia a la verdad y a los principios humanistas, a la bondad del alma, a la que han ignorado hasta simplemente abandonarla. Por eso son como son, por eso hacen lo que hacen y no se inmutan fríos. Hoy los gobiernos, cómplices y marionetas, subyugan a su población para dar seguimiento a las directrices de los órganos de poder situados por encima de los países, de manera que la ciudadanía planetaria es víctima de la agresión, una agresión inusitada hasta la fecha, dado que el grado de precisión en cada una de las sucursales del gobierno central global refleja hasta qué punto de perversidad está operando esa sombra del algoritmo siniestro y cruel. Cualquier atisbo de disconformidad es acallado, eliminado, censurado, pero eso no quita que el ciudadano divergente encuentre la tangente y los forajidos del sistema se reúnan en la comunidad naranja para impulsar la innovación social que requiere este nuevo ciclo de nuestra especie, ahora que la Tierra ha dicho basta. El planeta ha dicho basta. Hasta aquí hemos llegado. Y esto es lo que ellos, esas élites, utilizan justamente para aprovechar otra vuelta de tuerca a través de la huella del carbono y el crédito social, que todo se va a ir incrementando y interiorizando en la vida cotidiana a través de los códigos QR. Informática, 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 tecnología. ¿Dónde está el sentir, el vibrar, el fluir, la energía humana? No la energía eléctrica. Este es el punto. Cuando te mantienes en quinta dimensión, en el desempeño de los principios humanistas, cuando participas de la innovación social, de la agenda ciudadana para la armonía convivencial, cuando tu desempeño repercute en el mundo saludable y pacífico, es porque la creatividad que impulsas, la energía que expandes, desintegra con su sola presencia cualquier agresión dirigida a sofocar tu integridad física y espiritual.
cuando en vez de la mente y el ego te expandes desde la conciencia pura, las ideas y los argumentos fluyen, mientras que la influencia externa se derrite como la mantequilla en la sartén caliente. El enfoque equivocado cuando se habla del despertar. El despertar es algo muy sutil y casi imperceptible, pero es radical y absoluto. No se trata tanto de ver cosas distintas, sino de percibir la misma realidad desde otra óptica y perspectiva diferente que dota al plano de belleza y verdad. Solemos realizar el matiz de la tercera y la quinta dimensión para separar al dormido del que ha tomado conciencia, no de lo que pasa, sino de lo que puede suceder a continuación, gracias a la activación de su conciencia. Hay un claro error cuando se habla del despertar. El comentario que realizo en el presente podcast es conveniente porque hay que ajustar el detalle para abordar el asunto desde una mayor amplitud. No ver el árbol, sino la amplitud del bosque. Porque cuando se habla sobre el despertar, se entiende que se abren los ojos y se ve la realidad. Por consiguiente, es necesario plantearse una pregunta. ¿Cuándo es que te quedaste dormido? ¿Ah? ¿Cuándo es que tú te quedaste dormido? ¿O será que aparecimos en el vientre materno y nacimos y crecimos siempre dormidos? Sugerimos una lectura pausada y reflexiva para lograr ahondar y evitar confundirse, pues un minuto más. El punto de partida es posicionarse ante 4 opciones y sus correspondientes apéndices que tú vas a redactar, porque no es función nuestra el persuadir y adoctrinar, simplemente es favorecer ese clic que nos activa. Entonces decía que el punto de partida es posicionarse ante 4 opciones y esas correspondientes acciones que se derivan a partir de ese punto. Opción 1. Nacimos ya dormidos. Por consiguiente, algunos seres humanos consiguen despertar. Opción 2. Los ciudadanos del planeta fuimos entrando paulatinamente en un estado de somnolencia hasta abandonarnos definitivamente a un sueño profundo. Por consiguiente, la mayoría de la población mundial nunca logra revertir esta situación y jamás despierta. Opción 3. Hay quienes nunca se han dormido, por consiguiente, seres vivos que se mantienen conscientes desde su llegada a la Tierra y hasta el final de sus días. Opción 4. El tiempo y el espacio son la estructura, la conciencia creadora de la vida y el mundo. Por consiguiente, no tienen principio ni fin, y son las demás entidades las que vienen y van, realizando una travesía como seres vivos en la Tierra, en sus distintos estadios: mineral, vegetal, animal, espiritual. Este sería el panorama completo, el bosque. ¿Encuentras tú, apreciado oyente, el lugar donde posicionarte ante estas 4 opciones? Este es el punto de partida, es que no hay otro, dado que sin aclarar dónde te sitúas, es imposible conversar de nada. No podemos mantener una charla coherente ante una perspectiva que puede ir moviéndose dependiendo de con quién estás conversando y tratando este asunto del despertar. Entonces, ¿profundizamos? ¿Os apetece? Vamos allá, amigos y amigas. En la opción 1, si hemos nacido dormidos y seguimos sin despertar,
Entonces soñamos que estamos despiertos cuando nos levantamos cada mañana y salimos a la calle para relacionarnos con una realidad que es el resultado de un sueño dentro de otro sueño. ¿Aterrizamos ya dormidos como pequeñas criaturas en la cuna que sueñan, que abren los ojos y caminan? Entonces, cuando yo decía, por consiguiente, en la opción primera, de ser así, cuando resulta que algunos seres humanos consiguen despertar a la realidad, dejando atrás aquello que se ha estado experimentando durante el sueño, también mientras se soñaba el movimiento por el mundo. Entonces, lo que se descubre y se vive nunca puede ser exactamente igual a lo soñado, es decir, que lo que se empieza a percibir una vez despertamos de verdad, al tomar conciencia, jamás puede ser equivalente a lo que se vivía cuando se soñaba que se había despertado y se caminaba con los ojos abiertos. Queda claro lo siguiente: si ya estábamos dormidos desde el inicio de llegar a la Tierra y crecemos y nos relacionamos con los demás participando del mundo dormidos, hasta que de repente despertamos, entonces la realidad de la nueva visión nunca debería ser exactamente igual que la anterior experiencia percibida. El despertar sería el momento de acceder a otra cosa totalmente diferente, completamente alternativa, empezando por los colores y las formas y las ideas y los sabores y las leyes y las costumbres y los personajes históricos, además de los seres humanos a nuestro alrededor, con quienes se mantienen los vínculos. No pueden darse las mismas circunstancias y condiciones. De ser exactamente lo mismo, ¿dónde estaría el despertar a la verdad de la vida del mundo? Si las texturas de las cosas que tocamos, si nos subimos al mismo automóvil, si tenemos la misma pareja y empleo, estamos en lo mismo. No hay avance ni retroceso. Particularmente apuesto por la opción 2. Los seres humanos llegamos al vientre materno a plenitud de conciencia. Nacimos en un país concreto y en un determinado momento histórico. Algunos como peregrinos del viento, entidades que no saben que saben. Otros como misioneros del alma, seres que saben que tienen una tarea a desempeñar durante su trayecto vital en el planeta, pero se debaten en si llevarlo a cabo o no hacerlo, dudando en cómo darle proyección en un constante dilema que caracteriza su existencia con periodos de letargo o de suma actividad. Luego están los espíritus vitales, almas habitando cuerpos que son su última morada en la tierra. Esas tres particularidades, características, opciones, son los entes puros en sus distintos grados y estadios. También están quienes dificultan todo ese proceso de conciencia y vibración. Entonces, mi tesis es que los seres humanos crecen y se van quedando dormidos, como si realizaran una cabezadita después de una gran comilona. Permanecen tendidos en la hamaca que se balancea arrullándoles el sueño hasta que la atadura de la hamaca se desprende y caen al suelo abruptamente. Ha sonado la alarma. ¡A trabajar! Los esporádicos espacios de descanso en que se cierran los ojos se van repitiendo una y otra vez, por lo que en cada ocasión se van reduciendo más y más las capacidades de la conciencia hasta que llega la disyuntiva. Se alcanza ese magnífico instante que, de reconocerse, transforma la realidad a nuestro alrededor para siempre. Porque la verdad es que despertar equivale a un simple clic que cuando sucede ya no hay vuelta atrás. Sin embargo, está la opción de esa posibilidad de que nunca se logre revertir
esa situación de somnolencia y apatía, cuyo abandono es la anestesia que adormila tanto que ya jamás se despierta. Este ahogar el alma es un mal que alcanza a una mayoría de la población que a las puertas de la muerte, ante su partida de la tierra, hombres y mujeres se preguntan: ¿qué vida he tenido? Descubren entonces que no han existido con toda su vitalidad desplegada, viviendo la vida que le han señalado otros, malgastando la oportunidad de ser y estar a plenitud de facultades. Demasiadas personas nunca llegan a desembarazarse de sus caretas y monigotes. La armadura con la que viste el sistema al ciudadano es una espada afilada de doble filo. En la tierra habitan las entidades de inteligencia avanzada torpes en el amor. Esa es la situación 3, ¿no? Que jamás se han dormido. Por consiguiente, seres vivos que se mantienen conscientes de sus atributos desde que llegan a la tierra, pero los enfocan desde la perversidad y la maldad, con nulo afecto y respeto por los demás y por cualquier forma de vida. Entonces, señalo que la dinámica de la espiritualidad creativa de aplicación práctica favorece la intuición, la percepción y rescata a los seres humanos de la telaraña que teje el sistema, cuyo monstruo, dispuesto a devorar a los hombres y las mujeres, se muestra en nuestra época con la inteligencia artificial y la computación cuántica, quienes realizarán los viajes interestelares por el universo. No serán los seres humanos quienes viajen a Marte. Se establecen colonias para habitar otros planetas. ¿Y quién lo hará? ¿Los seres humanos o lo harán las máquinas? Curioso. Amigos y amigas, la opción 4, el tiempo y el espacio son una estructura de conciencia. Durante su declamación, quien suscribe estos podcasts, pues os ha animado a realizar el viaje al fondo del alma humana. Un trasladarse a lo que siempre denomino como el azimut comunal o la sociedad mejorada. Esa utopía que todavía no se ha alcanzado, pero que es posible y que se presenta como una posibilidad y nunca como un hecho improbable o imposible, porque las escuelas alternativas y las asambleas ciudadanas libertarias se enfocan en esta quinta dimensión, en el vibrar del alma activada conectada a la fuente universal, pero conectada también a la gestión pública, a la administración local, al territorio municipal que habitamos y que a diario pisamos. Este es el punto. No hay una extravagancia estrafalaria y abstracta. No. Hablamos con pragmatismo. Si algo tiene el azimut comunal es que es pragmático. Amigos y amigas, la conciencia suprema o fuente universal es la creadora de la vida, del espacio y el tiempo. El mundo que conocemos no tiene un concepto concreto de principio o un determinado fin. Se expande y se encoge como la respiración o el músculo del corazón. En la primera versión de Teorema para Evolucionar se profundiza en estos aspectos. Luego, en la fórmula Ave Fénix, el contenido deviene más pragmático, pero siempre está de manera subjetiva esta convicción, una intuición y percepción que tiene rasgos de premonición más que de ficción o fantasía, una especie de certeza innata e intrínseca que afirma: las diferentes entidades vienen y van, realizando una travesía como seres vivos en la Tierra en sus distintos estadios: mineral, vegetal, animal, espiritual. Todos son carcasas que albergan la vibración de la energía vital
del cosmos. Todos somos ciudadanos cósmicos, individuos, animales, ríos, montañas. Amigos y amigas, camaradas y compañeros en el camino, hermanos, seres humanos. Tomamos conciencia y entonces nos recuperamos. Retomamos el control de nuestra existencia humana, lo cual suele llamarse despertar. Pero hay demasiadas personas que se han quedado atrapadas en la telaraña del sueño que anestesia los sentidos. Algunos seres humanos, con un propósito vital claro y un proyecto existencial entrelazado a los principios humanistas, cooperamos para que los seres humanos no sigan extraviándose, no pierdan esa humanidad, esa dignidad y esa libertad que proviene del libre albedrío. Es por ello que desplegamos el comunal, el Acimut, esa agenda ciudadana municipal transformadora que transgrede un sistema que falla. Corregimos los errores uno a uno desde lo local. Por ello decimos localítica. Apreciados oyentes, distinguida audiencia, en síntesis, aparecemos en el seno de una familia con la conciencia pura, una conciencia que el sistema va adormilando, entorpeciendo la conexión con la fuente universal. Se envenena a los ciudadanos desde los productos alimenticios y los medicamentos y los fármacos de efectos secundarios, el agua mezclada con flúor y el aire cargado de partículas de aluminio, además de las ondas electromagnéticas que contienen unas altas dosis de radiación que desprenden una serie de influencias que son dañinas, que perjudican. Desde la llegada de la inteligencia artificial, el exceso de tecnología ha despertado lo más diabólico que pueda imaginarse como expresión del mal. Se asesina la voluntad del ser humano. Aunque parezca algo irrisorio, incluso ridículo o absurdo, lo que se denomina como el despertar de la conciencia es que se alcanza la conciencia, se toma conciencia de ella conscientemente. Todo un juego de palabras que se enreda en sí mismo y crea infinidad de malos entendidos. Igual que la verdad nunca te hace libre, únicamente te hace consciente de la realidad. La conciencia por sí misma solo te recuerda que dispones de voluntad. Será la voluntad consciente la puerta a la libertad. Es la dignidad, la honestidad y la valentía, es decir, el coraje, la responsabilidad de tu propia vida, lo que permite cruzar las líneas rojas del sistema. La conciencia de tu voluntad logra el movimiento hasta situarte detrás del horizonte, donde aguarda la vibración del alma humana, el libre albedrío, la libertad auténtica, sin hologramas, sin laberintos, ninguna ilusión, cero hechizos, energía al desnudo. Recapitulando, somos seres conscientes, pero la mente empieza a acumular una serie de conocimientos que nos obligan a memorizar desde la infancia en los colegios de educación obligatoria, datos que apagan la voz interior, silencian el palpitar de la genuina esencia. La propaganda de sello oficial va borrando las delicadas capas de autenticidad. El adoctrinamiento va ahogando nuestra identidad, anestesiando los rasgos más singulares del carácter innato de ese ciudadano, de ese ser humano. En nuestra época, la manipulación del pensamiento ciudadano, que va directamente al interior de los hombres y las mujeres a través de la inyección genética y las distintas dosis para desestabilizar definitivamente a las almas ciudadanas, nos hackean desde adentro mismo del cuerpo, por debajo de la piel, en las mismas entrañas de nuestro ser. Esto es un ultraje, un sacrilegio. Hoy más que nunca se hace urgente y necesaria
la creación conjunta de la sociedad que se mejora a sí misma desde la base, sin interrupción, sin restricción. La innovación social encuentra su plataforma de proyección en Azimut, la Agenda Ciudadana para la Armonía Convivencial en el Territorio. Azimut es una plantilla de fácil comprensión para quienes anhelan un mundo saludable y pacífico. ¿Te interesa? ¿Quieres ser parte del problema actual o parte de la solución final? ¿Te sientes con ganas de aceptar el desafío para definir una alternativa a la civilización obligada que se avecina? ¿Sí? Bienvenido seas. Enhorabuena. Felicidades. Amigos y amigas, camaradas, compañeros en el camino, cuando tomas conciencia de la totalidad del ser humano, fácilmente despliegas tus dones naturales y talentos particulares si es que activas tu alma. Entonces despliegas la potencialidad que nos caracteriza a los seres humanos. Nuestra energía deviene un tesoro para la comunidad siempre que somos capaces de vibrar. Realiza una singular obra quien alcance su despertar, su peculiar manera de ser y estar. De vuelta sin abrir la carta para el sistema. El programa de Humanidades Éxodo Podcast tiene un episodio que habla de la carta abierta al sistema. Pero es una carta que el sistema no lee. Viene de vuelta. ¿Qué pasa cuando se envía la carta al sistema y te la regresan sin abrir? ¿Qué pasa, amigos y amigas? ¿Qué pasa cuando quienes gobiernan no escuchan al pueblo? A lo largo de la historia, todos los libertadores han luchado contra el malvado tirano. Han peleado contra alguien, pero Azimut se enfrenta a algo. Se establece la lucha con la estructura de organización que deviene la vida del mundo que habitan los seres humanos. Si hay un villano, es la irresponsabilidad del ciudadano. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Me permito repetirlo. A lo largo de la historia, todos los libertadores han luchado contra el malvado tirano. Han peleado contra alguien. Si hay un villano, es la irresponsabilidad del ciudadano. Si hay un héroe, es el libre albedrío manifestándose con honestidad y valentía para alcanzar la armonía convivencial. Si existe una solución que logra el mundo saludable y pacífico, sin duda parte de los principios humanistas, así como del afecto y el respeto en todo contacto humano, pero sobre todo, parte del diálogo interno que encuentra la voz que se pronuncia en sociedad, una voz que habla de bondad, cuya presencia se expresa mediante el apoyo mutuo y la ayuda recíproca. Por consiguiente, todo tiene que ver con la empatía con los demás, pero sobre todo con el abrazarse por dentro y conciliarse en la energía que activa la potencialidad humana. Solo con estas palabras podríamos darle la vuelta al mundo entero. Solo con la práctica de estas simples, directas, transparentes acciones de inusitada maravilla. ¿Confías en tu identidad genuina o confías en la autoridad del sistema? ¿En qué espacio te sitúas tú? Puedes partir de los dones y los talentos que te caracterizan de manera innata o someterte a la estructura artificial que todo lo está arruinando. Puedes participar de la elección de las pautas y las directrices o claudicar con la doctrina de la obligación de la obediencia que te anula como ser humano. ¿Qué lado de la balanza eliges? ¿Vas a jugar con fichas blancas
o fichas negras en esta decisiva década de jaque mate. Si los derechos y las obligaciones de una sociedad vienen determinados por los ciudadanos, en vez de la autoridad que garantiza los derechos de unos pocos y las obligaciones del resto de la población, entonces la sociedad será más justa y equitativa siempre que la igualdad de oportunidades para todos se mantenga de verdad, en vez de la estructura diseñada para que el ser humano se corrompa a la caza de mayores cuotas de poder. En conclusión, lo que simplemente necesito transmitiros es esta inquietud. ¿De qué sirve pedir nada? Si no lo haces tú, nadie lo va a realizar. Basta de escribir cartas al sistema. Es tiempo del azimut comunal. Es tiempo para la política vanguardista como solución para recuperar esa pureza democrática, esa política de la sociedad civil, es decir, sustentada en 4 pilares que sostienen a la sociedad mejorada y que son la escuela alternativa, la asamblea ciudadana planetaria, la agenda ciudadana municipal transformadora y el juicio popular. Este esquema de 4 ejes sostienen a la sociedad que se mejora a sí misma desde la base y hacia arriba. Este es un esquema que puede implantarse en cualquier rincón del planeta. Estamos ofreciendo una fórmula ágil y flexible para que pueda implantarse en cualquier lugar. Estamos abiertos a facilitar herramientas porque precisamos una alternativa al sistema que falla. ¿Quieres corregir errores? Azimut comunal. Hemos redactado 4 manifiestos universales, los llamamos manifiestos naranja. El manifiesto intuimos, el manifiesto sabemos, el manifiesto decidimos y el manifiesto conseguimos. Están disponibles. Sería conveniente que pudieran dedicarle unos minutos. Pueden buscarlo a nivel literario y leerlos, o pueden escucharlos a través de los podcasts.